buenas tardes. Esto es Doctor Responde. Iniciamos noviembre con un tema muy especial y es la salud masculina. En este primer Doctor Responde de este mes hemos invitado al doctor Juan Carlos Erazo Vila. Él es urólogo de nuestra institución y el tema que nos atañe el día de hoy es hiperplasia prostática benigna, como una de las afecciones de la próstata. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Paola. Bueno, doctor, hablemos de esos cuidados que debe tener el hombre para su salud. Bueno, la próstata hace parte esencial de la salud en el ámbito masculino después de los 50 años. Hay patologías que representan esta glándula que tienen que ver no solamente con la hiperplasia, también con el cáncer o las enfermedades inflamatorias infecciosas de la próstata, que tienen repercusiones también en otros ámbitos, como por ejemplo el sexual. Bueno, precisamente esa es una de las preguntas que nos han dejado. ¿Cuál es esa repercusión que puede tener una afección de la próstata en el ámbito sexual? Bueno, desde el punto de vista, como ya había categorizado las enfermedades de la próstata, en el cáncer de próstata, pues evidentemente no solamente el cáncer per se, sino los tratamientos pueden generar algún tipo de afectación en este ámbito. En la hiperplasia se ha visto que la hiperplasia va muy de la mano con las disfunciones sexuales, y por este motivo hay tratamientos inclusive que abordan con una misma medicación ambos problemas. Bueno, doctor, pero hablemos en detalle de lo que significa la hiperplasia prostática benigna, porque creo que hay algunas personas que no la conocen con este nombre. La hiperplasia prostática benigna es más un diagnóstico patológico, histopatológico, que consiste en el crecimiento de la glándula dado por el crecimiento y la reproducción de las células prostáticas. Esto va generando alteraciones miccionales, alteraciones en la forma como orina la persona, básicamente porque la uretra, que es el tubo que trae la orina desde la vejiga, pasa a través de la glándula, y en la medida en que la glándula empieza a crecer puede empezar a producir un estrechamiento o un ahorcamiento de la uretra. Entonces ahí empiezan a aparecer los síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas precisamente que se presentan? En la hiperplasia prostática benigna, los síntomas podríamos dividirlos en dos grupos. Los síntomas obstructivos, que tienen que ver básicamente con una disminución de la fuerza del chorro urinario, goteo, dificultad para empezar a orinar, latencia, que es demorarse en empezar a orinar una vez uno se para frente al inodoro, y el síntoma más agresivo, que tiene que ver con la retención urinaria, en cuyo caso el paciente pues debe acudir a un servicio de urgencias a la colocación de una sonda uretral. Por otro lado están los síntomas irritativos, que son unos síntomas generados básicamente por el daño que esa obstrucción le empieza a generar a la vejiga, entendiendo a la vejiga como si fuera la motobomba que impulsa la orina hacia afuera. En la medida en que esa motobomba tiene que hacer más fuerza, va a irse degenerando, va a tener alteraciones en la cantidad de oxígeno y de nutrientes que le llegan, y empieza a generar síntomas como la urgencia miccional. Ese es el paciente que le dice a uno: oiga, me dan ganas de orinar y tengo que ir pronto al baño, o inclusive puede llegar a tener episodios de incontinencia. Eso empieza a generar también un aumento en la frecuencia urinaria, tanto de día como de noche. Uno de los síntomas cardinales y más molestos, que es la nicturia, o sea, el levantarse varias veces a orinar. Doctor, ¿y cómo se detecta esta afección? Bueno, lo primero es tener en cuenta esos síntomas que acabo de mencionar. Si esos síntomas se están presentando, es importante acudir al urólogo. Sin embargo, la próstata es hoy por hoy, desafortunadamente en el mundo, es el segundo cáncer que mata a hombres en el mundo, y en Colombia está peleándose el primer puesto. El cáncer de próstata, y estoy hablando de cáncer puntualmente, es un cáncer que generalmente es silencioso en sus primeras etapas, y es por eso que es importante hacer el diagnóstico precoz para en un momento dado generar un tratamiento oportuno. Y los lineamientos indican que el examen de próstata, tanto tacto rectal como antígeno prostático, deben ser hechos a partir de los 50 años.
salvo que hayan antecedentes familiares en primera línea de consanguinidad de cáncer de próstata o algún antecedente familiar de cáncer de mama u ovario. ¿Cuándo precisamente, doctor, deja de ser eso o esta afección algo benigno y cuándo es como de preocuparse? Bueno, como les mencionaba, son dos cosas diferentes. La hiperplasia prostática genera esos síntomas que enumeré al principio. Digamos que son dos, como decía, son dos entidades diferentes. El cáncer de próstata, cuando ya es demasiado grande o en su volumen, puede generar síntomas similares a la hiperplasia prostática, pero el cáncer de próstata es silente. Por eso es importante que, independientemente de que no tenga ninguno de los síntomas que acabo de mencionar, igual si tiene 50 años o antecedentes familiares de cáncer de próstata, mama u ovario, acudan a consulta directamente con el urólogo. Esta es, como en las mujeres, la citología vaginal para la detección del cáncer de cuello uterino. En el hombre es muy importante tacto rectal y antígeno prostático específico. Esta es una pregunta muy recurrente y es, bueno, ¿por qué me tengo que hacer el tacto rectal si el antígeno prostático me podría ayudar en la detección temprana de cáncer de próstata? La respuesta es que no todos los cánceres marcan o evidencian elevación en el antígeno prostático y justamente son los cánceres más agresivos los que no producen una elevación significativa de antígeno prostático o sencillamente no lo elevan. Y es por eso tan importante conjugar tacto rectal con antígeno prostático para quedar completamente tranquilos. Evidentemente no es un examen confortable, pero no es un examen doloroso, es un examen que dura 5 segundos y que nos puede salvar la vida. Bueno, doctor, usted hablaba de que esta es una situación que se presenta por lo general después de los 50, pero ¿puede presentarse esa hiperplasia prostática benigna en hombres jóvenes? Correcto, sí. Digamos que este tema uno lo aborda epidemiológicamente por los picos, digámoslo así, de incidencia, pero la hiperplasia prostática benigna es un cambio histopatológico o un cambio que empieza a producirse en la próstata desde más temprana edad y que se hace más frecuente en su sintomatología después de los 50, pero que se puede presentar a edades anteriores a eso. Bueno, nos preguntan a través de Facebook, el señor Libardo Antonio Pantoja dice: soy un paciente hipertenso, que se me fue la pregunta, soy un paciente hipertenso, tomo medicamento diurético, ¿en algo ayuda o afecta la salud con respecto a mi próstata? No, evidentemente si es un paciente hipertenso va a tener una mayor frecuencia urinaria, explicada en parte por el diurético, pero generalmente los diuréticos tienen sus picos de acción en las siguientes 12 horas. Entonces, si por ejemplo yo me tomo el diurético por la mañana, pero me levanto 3, 4, 5 veces a orinar en la noche, pues muy probablemente el diurético no necesariamente es el que está afectando ese aumento de la frecuencia miccional. Entonces, digamos, para responder la pregunta en forma más concreta, si los antihipertensivos o los diuréticos afectan la próstata directamente, no. Bueno, doctor, ¿y los tratamientos? Hablemos de tratamientos cuando se presenta la hiperplasia prostática benigna. Ok, en hiperplasia prostática uno puede tener tratamientos médicos, o sea, con medicamentos o tratamientos quirúrgicos. En los tratamientos médicos hay que evaluar muy bien los hábitos de la persona, me refiero no solamente a los hábitos en ingesta de líquidos, de alimentos, de medicamentos, de bebidas especiales como el café, como algunos jugos como la piña, que son diuréticos, pero adicionalmente hay manejos con medicamentos o con drogas. Esos medicamentos, digamos que son 3 grupos. Uno, que se denominan los alfa-bloqueadores. Esos medicamentos lo que tratan de hacer es abrir el túnel por donde pasa la uretra y que está siendo tapada por la próstata, y son medicamentos que funcionan solo en la medida en que se tome el medicamento. Ese medicamento no altera el curso natural de la enfermedad, es decir, no hace que la próstata no siga creciendo. Está otro grupo de medicamentos que son unos medicamentos que bloquean
bloquean la producción de testosterona intraprostático, por lo tanto disminuyen el tamaño o el crecimiento de la próstata hasta en un 20-30%, son tratamientos a largo plazo, tienen su efecto máximo entre los 6 meses y los 12 meses, pero no es para todos los pacientes, es para próstatas básicamente con más de 30-40 gramos y con unas condiciones de antígeno prostático. Hay medicamentos que son combinados, es decir, tienen una combinación de los dos que acabo de mencionar, que también pueden obrar en la medida en que el paciente tenga la indicación para estos medicamentos. Y hay un tercer grupo de drogas que se utilizan en el manejo de la disfunción eréctil y que tienen efecto simultáneo sobre el flujo prostático y sobre la sintomatología prostática. La escogencia de cuál medicamento es el que debe recibir el paciente, obviamente pues, es resorte del profesional, en este caso del urólogo, de acuerdo a los antecedentes, a los antecedentes clínicos, de la historia médica de él, del tamaño de la próstata, del antígeno prostático, en fin, de todo el contexto clínico que lo lleve a uno a escoger la mejor opción terapéutica si tiene indicación de tratamiento con medicamentos. Es el doctor Juan Carlos Erazo Vila, él es urólogo de nuestra institución. Doctor, nos preguntan a través de Facebook, ¿por qué se altera la próstata? ¿Qué consecuencias tiene para la salud del hombre? La próstata realmente no se tiene muy claro el motivo por el cual a algunos los afecta, a otros no los afecta. Pesa mucho la historia familiar, sin decir que necesariamente es un trastorno genético y que si mi papá o si mis abuelos o si mis tíos no la sufrieron, yo no la pueda sufrir, pero pesa mucho esto. Todas aquellas cosas que puedan afectar la salud cardiovascular, colesterol, triglicéridos, consumo elevado, ingesta de azúcares y harinas, pero básicamente lo que se va generando a través del tiempo con este crecimiento son los síntomas que previamente enumeré. ¿Hay una forma de tener unos hábitos que ayuden a los señores a cuidar la salud de su próstata? Pues en la medida en que, ahora lo mencionábamos, que la hiperplasia prostática tiene que ver mucho con síntomas de disfunción eréctil, y teniendo en cuenta que la función sexual tiene que ver mucho con el estado metabólico del paciente, es importante que la persona sea una persona que haga ejercicio, que tenga niveles de colesterol, triglicéridos controlados, niveles de azúcar en rangos de normalidad, y una vida sana evidentemente es una ventaja para tratar de prevenir en la medida de lo posible alteraciones en la próstata, teniendo en cuenta que la historia familiar es un sello que llevamos impreso en la parte genética, o en la parte que influye bastante. Bueno, nos hablan acerca de los hombres jóvenes, doctor. ¿Hay algunas enfermedades que sean como más recurrentes en ellos? En los hombres jóvenes, pues digamos que es más frecuente las alteraciones inflamatorias, las alteraciones infecciosas de la próstata. Hay algunas alteraciones que tienen que ver más con trastornos, hay algunos trastornos como las prostatodinias, la misma cistitis intersticial, pero son trastornos raros. Creería que, digamos, este no es el escenario para hablar de eso. Bueno, doctor, así como las mujeres estamos como atentas, digamos, como al tema del cáncer de mama, ¿hay algo que los hombres puedan hacer en ese término de estar alertas, más allá de pronto de esos síntomas que usted ya ha mencionado? Sí, es cuando, mejor dicho, uno tiene que tener en su agenda su chequeo anual, en donde la próstata juegue un papel importante, sobre todo después de los 50 años. Como les decía, si hay síntomas, pues listo, uno consulta, pero si no hay síntomas, no significa que necesariamente yo no tenga
no pueda tener alguna de las condiciones de las que he hablado previamente, y que pueden llevar en un momento dado a tratamientos médicos y a tratamientos quirúrgicos, que eso no lo hemos abordado todavía. Nos pregunta Julián Andrés García a través de Facebook. Dice, buenas tardes. Buenas tardes. ¿El tracolimus o largo plazo puede alterar significativamente la tensión arterial? Este no es un tema urológico. Ok. Bueno, Julián, creo que el espacio es otro, pero trataremos de dar respuesta a tu pregunta con el especialista que lo atienda. Doctor, recomendaciones para que las personas que nos están viendo estén atentas. Este mes es especial para que todos los señores, los hombres, estemos atentos o estén atentos a esos cuidados y a esa salud y a tener el bienestar para asegurar pues unos buenos años más adelante. Sí, es muy importante, y hay que, digamos, la importancia de este mes es hacer caer en cuenta a la población masculina por encima de los 50 años o inclusive antes, de que tenemos un órgano que se llama la próstata, que puede incidir en diferentes aspectos, no solamente de los síntomas y lo que tiene que ver con la función urinaria, sino que puede afectar otros ámbitos como la parte sexual, y que hoy por hoy existen tratamientos no solamente médicos sino quirúrgicos mínimamente invasivos, que digamos que por ejemplo la cirugía prostática, para las personas que la tenían indicada o la tienen indicada, era una cirugía que tenía muchos tabús y tenía muchos miedos, porque efectivamente tenía algunas complicaciones con la tecnología o con la forma como se hacía antes. Hoy tenemos diferentes tecnologías nuevas, como la utilización del láser, el láser en sus diferentes los diferentes tipos de láser que hay, llámese el láser verde, llámese el thulium, el holmium, para manejo de la próstata, que hace que estos procedimientos pasen de convertirse a procedimientos con grandes incapacidades, a procedimientos con muchos días de sonda, con hospitalización, a hacer procedimientos ambulatorios, en donde el paciente viene, se hace el procedimiento, está un par de horas, 3 horas en la clínica y después se va para la casa, o inclusive había también mucha prevención en lo que tenía que ver con las repercusiones sexuales que pudiera tener la cirugía prostática, que hoy por hoy, con estas nuevas tecnologías y una nueva tecnología que ha llegado a la clínica y al suroccidente colombiano, que es la utilización de vapor de agua, inyección de vapor de agua en la próstata, se llama Rezum, y que tiene como objetivo generar ese túnel y que no afecta la función sexual en la parte eyaculatoria. Ninguna de estas técnicas, o la incidencia de lesiones o de alteraciones de disfunción sexual, es extremadamente baja. Bueno, doctor, yo creo que aquí lo más importante es hacer ese llamado a la prevención, porque definitivamente de la forma como vivamos y de la forma en que precisamente asistamos a nuestros chequeos, podemos detectar situaciones a tiempo, y creo que esa es la clave. Absolutamente, y a eso debe apuntar la salud hoy por hoy, no solamente a tener una calidad de vida y unas condiciones de vida que faciliten que el organismo no sufra, que el organismo no se deteriore, pero también hay que ayudarlo. ¿Y cómo se ayuda? No solamente teniendo hábitos sanos, sino también acudiendo a los médicos en aquellas enfermedades que son de tan alta incidencia y tan alta prevalencia como son las condiciones de la próstata. Bueno, creo que aquí lo que no hay que tener es temor de descubrir cuál es un diagnóstico, porque si se descubre a tiempo, se puede actuar. Así es. Bueno, muchas gracias, doctor, por acompañarnos en la tarde de hoy. A ustedes muchas gracias por estar conectados con nosotros. Recuerden que durante el mes de noviembre vamos a tener temas de interés de la salud masculina. No se olviden de seguirnos en redes como @clínica-inbanaco. Los esperamos la próxima semana con un nuevo tema de interés. Clínica Inbanaco, Grupo Quirón Salud. Tu vida, tu salud, tu clínica.